Buenas, ¿cómo están? Bueno, acá les traje, la clase de clínica. Yo la verdad que lo que voy a hacer es un recorrido más o menos sobre los textos que fueron viendo, sobre todo por el capítulo 7 y por el de Lucio, por el capítulo 1 de Lucio, que bueno, me parece que es lo más importante. Igual los tres textos que tienen para leer son bastante dinámicos y está bueno, se entiende bastante, pero bueno, por eso lo que voy a hacer, y debido a que ya habrán visto las clases de los profes, voy a hacer un recorrido más por arriba, por así decirlo, para, para que me comprendan en la parte del práctico más que nada, que yo les dije que se los iba a pasar por privado. Este video sí lo voy a publicar, pero la parte del práctico no, porque bueno, se va a hacer una entrevista y bueno, por una cuestión que me parece lo más prudente, me parece que lo voy a hacer por privado y viendo cada duda en particular. Bueno, primeramente tenemos empezamos a hablar del dispositivo clínico, en la cual básicamente nos dice que nos centramos en lo que es la entrevista de admisión en este caso, ¿no? Bueno, y nos empieza a comentar el texto sobre cómo es la entrevista de admisión, ¿no? Qué es la entrevista, qué es lo que se hace posteriormente, etc. Bueno, de estas cuestiones vamos a estar hablando y tocando cada uno de los conceptos que vemos por acá, en este cuadro. Bien, primeramente es importante tener en cuenta que la entrevista es el proceso mediante el cual podemos indagar ciertas cuestiones, digamos, a primera vista, como pueden ser el motivo de consulta, datos neurológicos, bueno, toda esta parte que vemos por acá es todo lo que vamos a indagar en la entrevista de admisión, ¿no? Que ya vamos a ir hablando al transcurrir de la clase. Bien, para luego de esta entrevista, realizando un análisis exhaustivo de lo que fuimos indagando durante toda la entrevista, vamos a llegar a hipótesis, que las hipótesis, se recordarán cuando vimos en investigación, en metodología de la investigación social 1, que nosotros vimos que eran las hipótesis. En este caso vamos a usar la hipótesis de causalidad, es decir, de causa y efecto. Nosotros lo que queremos buscar con esta hipótesis es una aproximación. Esta entrevista de admisión nos va a dar esta aproximación para saber qué es lo que causa esas dificultades en ese sujeto, ¿no? Por eso es causa y efecto. Por ejemplo, el paciente tiene tales dificultades por tal y cual cosa, ¿no? Es una hipótesis, se formula en afirmativo y tiene ciertas variables que me permiten explicar por qué se presenta determinado fenómeno. Pero no quiere decir que sea la que va a quedar y ya está, y es esa, no, porque obviamente que nosotros la hipótesis incluso la realizamos, uno pensaría que se realiza recién cuando uno ve al niño y realiza todo el proceso diagnóstico. Bueno, pero no. En realidad se realiza desde la primera entrevista de admisión, porque en esa entrevista de admisión incluso ya nos dan muchos datos, pero no estoy hablando solamente de datos que nos dicen efectivamente, sino aquellos que no nos dicen también. Los silencios, la demanda, lo que se denominaría como demanda implícita, ¿no? Aquello que no se dice, o mismo desde el análisis que se realizan de la transferencia, la contratransferencia, también nos dan datos sobre la demanda, ¿no? La demanda se podría decir real, ¿no? Porque yo creo que hay una demanda que es un poco fantasmática, que es la que manifiestan los padres, ¿no? Cuando llegan a esta entrevista de admisión, y después tenemos la demanda real, ¿no? Lo que realmente pasa, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como profesionales, ¿no? Saber, indagar qué es lo que pasa. Bueno, aclaro que esa parte es opinión mía, por las dudas no van a encontrar los textos, pero quiero decir que yo lo veo como de esa manera, ¿no? Bien, bueno, explicado esto, voy a pasar a explicar la parte, bueno, todo esto que ven por acá.
Bueno, una cuestión importante también que hace aclaración en el texto es que no necesariamente la hipótesis tiene que ser verdadera, ¿no? Sino que son explicaciones posibles, ¿no? Por eso hablábamos de estas relaciones de causalidad que se establecen con las variables. Bueno, después, a lo largo a medida que van a ir leyendo el texto, van a haber ciertas cuestiones que quizás les llamen la atención, ¿no? Que no requieren mucha explicación, creo que el texto es bastante claro, pero bueno, creo que los vamos a ir nombrando como para que vayan siguiéndome en el texto. Bueno, en la anamnesis, que vendría a ser esta primera entrevista de admisión, que en realidad no se toma en un sentido estricto, ¿no?, de la palabra. Nosotros quizás, no sé qué es la definición que hay en su sistema semántico con respecto a anamnesis, pero a mí lo que me viene a la cabeza es más pregunta-respuesta, y en realidad no, se trata de que la entrevista sea abierta o semiabierta, o por una cuestión de que se pueden manifestar más cosas, ¿no? Se pueden indagar y se puede tomar muchas cuestiones observables incluso también, y analizables posteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esto. Y cuando habla de anamnesis, también dice que es una entrevista. Amor. Lo voy a matar. Bueno, continúo. Es que me pierdo porque mi marido, que lo voy a matar. Creo que en esta cuarentena voy a matar a alguien. Bueno, estábamos en la entrevista, ¿no? En la parte esta que hablábamos de anamnesis. En la parte que dice escucha integradora, ¿no? La escucha integradora, básicamente, a lo que hace referencia, cuando hablamos de anamnesis específicamente, es que luego de que finaliza esta entrevista, nosotros vamos a ir indagando, vamos a analizar todos los datos que fueron ya previamente recolectados, se podría decir. Bueno, por eso es que habla de escucha integradora, porque no es que yo voy a ir puntualizando y diciendo, bueno, ya hablamos de esto, lo tacho, entonces vamos a hablar de lo otro. No, no son datos aleatorios o separados, digamos, que cada uno dice algo en sí mismo o le puedo atribuir, digamos, la causa de las dificultades a un dato solo, no, sino que en realidad es un conjunto, en realidad el análisis que realizamos es global, ¿sí? Tampoco global no me refiero con general de que bueno, puede ser esto y no sé, no, no me refiero a eso, sino que me refiero de una mirada bien analítica, se podría decir, reflexiva, crítica, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver con cierta creatividad, ¿no? Porque en realidad cada uno puede prestar un análisis diferente y una visión diferente. Yo me di cuenta de esto cuando hice la pasantía, que todos como tenían visiones diferentes, o quizás un dato que yo no, a mí no me parecía relevante, quizás a otros sí. Entonces esto ayudaba a que se pueda formular una hipótesis diagnóstica lo más acertada posible. Bueno, esto fue por eso hablamos de una escucha integradora, ¿no? De que todos los datos van a estar entrelazados y relacionados, ¿no? De alguna manera. Por eso se habla de esta cuestión. Bueno, después, más adelante en el texto van a ver que aparece esta palabrita, ¿no? De jerarquización, que en realidad habla de jerarquización de los datos, es decir, organizar todos estos datos que vamos recolectando, en realidad. Entonces, no quiere decir esto que sí o sí se tenga que hacer de esta manera, no es que a medida que vamos hablando, sí o sí primero tiene que ir tal,
obviamente que requiere de una organización como para ir paso a paso y para que nosotros en el momento de, sobre todo quizás para los que están más experimentados, es como más automático y saben exactamente cómo manejarse y todo, pero para las personas, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia y ustedes calculo que tampoco, entonces quizás está bueno jerarquizar los temas y incluso a veces cuando hacemos una entrevista tenerlos anotaditos como para saber exactamente, no las preguntas, sino los temas específicamente, ¿no? Ir jerarquizándolos para no desorganizarnos nosotros y que no quede nada al aire o a la interpretación, ¿no? Después, posterior a la entrevista. Entonces creo que esto es la idea de la jerarquización de los datos. Después tenemos, bueno, van a encontrar que hay un concepto que es de pensamiento complejo, que entra en relación en realidad con esto, en donde a lo que hace referencia es que no solamente interesa todo lo que son datos, por ejemplo, neurológicos, sino también las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo psíquico, ¿no? Por eso en las dimensiones del aprendizaje vamos a ver psiquismo significante, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, ¿no? Y también yo creo que en realidad todas las dimensiones tocan una cuestión del psiquismo significante. Aparte, ustedes van a ver en el libro, cuando Lucio explica todas las dimensiones, en cada una de las dimensiones hace siempre mención de que es necesario, o sea, que no puede sucederse una sin la otra, ¿sí? Es necesario cierta madurez neurológica, pero también es necesario para que se pueda producir un adecuado desarrollo psíquico, ¿no? Entonces es como que estar ahí en ese constante juego, interjuego, ¿no? Y en esa constante interacción. Entonces esto es lo que tiene que ver con pensamiento complejo, es decir, no tener un pensamiento determinista, de decir, por ejemplo, ir leyendo una entrevista de admisión y decir, es esto, es por hipoxia, y por eso tiene las dificultades. No, hay que ser más integrador, por eso hablábamos de esta escucha integradora también, ¿no? No, a veces no es un solo factor, sino que pueden ser muchos factores, ¿no? Como por ejemplo, la entrevista que les dieron ahora que se ve como que es multifactorial, ¿no? Hay muchas cuestiones que están en el medio, que entran en juego, y que bueno, y que está bueno tener esta visión integradora, ¿no? Bueno, por otro lado, también en el texto hacen mención de ciertos obstáculos, ¿no? que van a ir atravesando. Bueno, acá yo puse caja de herramientas porque me parece que para el análisis, ¿no? de esta entrevista de admisión, en principal es importante nuestra caja de herramientas, ¿no? Esta caja de herramientas que fue nombrada incluso en primer año, cuando empezábamos a estudiar. Bueno, acá cobra sentido, creo yo, ¿no? Yo creo que la caja de herramientas la fuimos llenando a poquito, con cada materia, con cada herramienta que nos iban aportando cada uno de nuestros docentes, y también porque nos aportaban desde su experiencia. Creo que esta caja de herramientas también se empieza a llenar cuando nosotros experimentamos con nuestros propios medios también, ¿no? Porque empezamos un poco a aplicar la teoría, que a veces decimos, y la verdad que la teoría no es igual que la práctica. Y sí, no es igual que la práctica, obviamente que no, porque yo creo que también la experiencia que tiene cada uno es muy subjetivo, ¿no? Depende mucho de cómo uno se maneja en general, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy muy dedicada y soy muy comprometida con mi trabajo, más allá de la responsabilidad y todo lo que sabemos que tenemos que tener como profesionales, que trabajamos con personas fundamentalmente. Mi ética de trabajo, digamos, y mi moral es muy estricta en ese sentido. Sí, a veces cuesta un poco manejar el tema de la angustia, cuesta manejar los enojos y todo, pero bueno, la realidad es que si nos quedamos en el enojo nada más, no vamos a poder hacer nada por este sujeto que tiene dificultades y que fundamentalmente sufre, ¿no? Entonces,
bueno, esto, ¿no? Y yo esto creo que es parte de mi caja de herramientas, en mi caso particular, porque tuve la experiencia y lo aprendí de esta manera, ¿no? Bien. Por eso hice mención de la caja de herramientas, porque creo que es importante para a la hora de analizar incluso y trabajar con un chico también, nos va a servir en general en toda nuestra práctica psicopedagógica, ¿no? Bueno, después, dentro de, bueno, a lo largo de, a medida que vayan avanzando, tenemos dos obstáculos que se mencionan, que dice que el entrevistador debe superar, ¿no? Por un lado tenemos a aquellos padres que nos empiezan a contar sobre su supuesta realidad, digo supuesta porque también nosotros como entrevistadores tenemos que estar como sospechosos siempre, ¿no? Sospechando de todo lo que nos dicen, ¿no? Pero porque es una cuestión de que nos permite también posteriormente a la entrevista evaluar también, ¿no? Porque nosotros no solamente evaluamos lo que nos dice y analizamos lo que nos dicen los padres, sino también que analizamos nuestra propia postura en este sentido. Bueno, entonces, yo acá puse demanda porque a mí me parece que acá es donde entraría la parte donde se habla de demanda implícita y explícita. La demanda explícita yo creo que tiene que ver, y esto ya es propio mío lo que les voy a decir ahora, la demanda explícita es lo que vendría a ser el motivo de consulta, es decir, por lo que van los padres, ¿no? Lo que manifiestan efectivamente qué sucede o cuál es el problema que manifiestan los padres. Pero yo acá, y ahí es donde entra mi opinión personal, como para que me entiendan, creo que la demanda explícita tiene que ver con una demanda fantasmática, se podría decir a veces, no siempre, pero a veces, los padres traen como una demanda fantasmática, en el sentido de que a veces no entienden por qué están ahí, y a veces es por su propia perspectiva también, ¿no? De que, no, la escuela, que son demasiado exigentes, etcétera, etcétera, y bueno, y bueno, aparecen como este tipo de discursos que yo creo que es como una demanda más fantasmática en este sentido, ¿no? Y después tenemos, bueno, la demanda implícita, que es lo que realmente pasa, creo yo, ¿no? O sea, yo lo defino de esa manera. Y la demanda implícita también se puede ver en los silencios, en lo que no se dice, en el desconocimiento también de los padres, esto se puede ver también. Incluso hasta nos puede decir algo el hecho de que si viene la madre sola o no, cómo se comporta, digamos, generalmente siempre hay uno de los dos, uno de los padres que habla más que el otro, que se comunica más, o se pueden ver incluso si la mamá interrumpe al padre, entonces acá se puede ver un poco la dinámica familiar, y es lo que nos permite dar cuenta también de qué posición, en qué lugar está puesto en el núcleo familiar ese niño. Entonces esto también es importante a la hora de realizar una entrevista de admisión. Todo se puede analizar, absolutamente todo. Bien, y por otro lado, otro de los obstáculos con los que corremos es el tema de la prudencia, ¿no? La prudencia que hay que tener a la hora de preguntar, ¿no? Porque convengamos que es una situación que es en la cual los padres se sienten como evaluados de cierta manera, ¿no? Se empieza a preguntar muchas cosas y quizás ellos se sienten como ¿qué? ¿Me estás echando la culpa? O estas cuestiones. Este tipo de pensamiento existe en algunos padres. No es que van diciendo, bueno, no, yo la verdad que me doy cuenta que mi hijo tiene una dificultad y quiero dar todo de mí y quiero contestar todo lo más detalladamente posible para que se pueda realizar un buen análisis y llegar a el diagnóstico para un posterior tratamiento. Generalmente los padres no piensan de esta manera. Bueno, no sé en realidad, porque en realidad yo no tengo mucha experiencia, pero bueno, calculo que debe haber alguno que otro que piense de esta manera, pero bueno, creo que son los menos, ¿no? Entonces es importante tener prudencia en las preguntas que uno hace, ¿no? Yo me acuerdo en la cursada que una profe me había dicho que era importante preguntar
si fue deseado o no. ¿Cómo preguntas? No sé si era en clínica o era en técnicas, no me acuerdo, pero ¿cómo preguntas eso sin que suene mal, no? Porque a veces te dicen, sí, la verdad que lo recontra deseamos, no sé, podemos preguntar, y bueno, ¿cómo fueron las condiciones de la concepción? No sé, por decir una pregunta así como para ver si llegamos a que digan si era deseado o no. Y, por ejemplo, si generalmente cuando empezamos a preguntar sobre el periodo peri y postnatal, perdón, prenatal quiero decir, cuando preguntamos sobre los periodos prenatales, generalmente surge esto de, no, sí, yo no estaba con mi pareja, o no se lo dije, entonces ahí más o menos te da un indicio de si fue deseado o no. Pero bueno, a veces, bueno, por eso les digo que hay que ser prudente a la hora de preguntar, ¿no? A hacer referencia a esto. Y también en el texto van a encontrar que hay una parte en la que dice, dice que la unidad, dice, la unidad que se construye es nada más y nada menos que el yo, condición indispensable y sede de los futuros aprendizajes. Por eso es importante también indagar la parte de lo que es el desarrollo psíquico. Que si bien uno pregunta directamente cómo fue el desarrollo psíquico, porque no lo preguntamos directamente, pero vamos indagando a lo largo de la entrevista, preguntando, como, por ejemplo, cómo son sus vínculos, cómo fue su primer contacto con la madre, bueno, estas cuestiones, ¿no? Más allá de una cuestión madurativa, se podría decir, también nos dice algo sobre el desarrollo psíquico de ese niño, ¿no? Si cuando preguntamos por hechos traumáticos que pudo haber pasado a ese niño, también estamos hablando de psiquismo, del proceso psíquico, ¿no? Y también nos dice algo de este proceso. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Bueno, nada, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantener una actitud como de sospecha, ¿no? De decir, bueno, hay una entrevista, creo que en la entrevista que le dieron, es como que uno, por ejemplo, el padre me puede decir muchas cosas sobre el periodo de nacimiento, por ejemplo, pero no tiene libreta sanitaria. Y bueno, hay que ver si realmente es así, bueno, no dudando de la veracidad, ¿no? Sino de los detalles que quizás dan, ¿no? Es simplemente esto, sospechar este tipo, ¿no? Bueno, y otra de las dificultades que decíamos que mencionaba era esta de la carencia, ¿no? De la carencia, cualquiera, de la prudencia. Hay que mantenerse de cautela, digamos, a la hora de realizar estas preguntas. Esto hace referencia. Bueno, después encontramos que habla también de lo que es la disociación instrumental, es decir, es importante analizar también cómo nos sentimos nosotros frente a este entrevistado y aquello que a nosotros nos pareció importante o cierta incomodidad en determinadas preguntas. Recuerden que también es importante analizar la parte gestual y corporal a la hora de hablar de ciertas cuestiones a lo largo de la entrevista, tanto en el otro como en nosotros, qué nos provoca a nosotros, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que quizás ciertas cuestiones que nosotros vayamos a preguntar nos remontan a nuestra propia historia, porque nosotros también estamos atravesados, somos sujetos históricos y con una cierta subjetividad, entonces también tenemos que registrar esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con lo que nos están contando, ¿no? Bueno, también otra de las cuestiones que se indagan también es el funcionamiento holístico, ¿no? Del niño, que básicamente es la forma de vincularse de ese niño en particular. ¿No? Cómo se vincula con sus compañeros, con sus hermanos, con sus propios padres, ¿no? Indagamos también aspectos referidos con la organización de su vida cotidiana y su autonomía personal en este sentido, ¿no? En el holístico, ¿no? Es decir, si se viste solo, si se baña,
etcétera. Y también cuando preguntamos sobre si es independiente, se baña solo, se lava los dientes, se levantan, etcétera, hay que prestar atención también a los calificativos que utilizan los padres, porque esto también es analizable, ¿no? Y preguntarles, porque a veces dicen, y es normal, y bueno, hay que indagar qué es normal para ellos, ¿no? Es como cuando indagamos la parte del nacimiento, te dicen parto normal. A ver, contame un poco más, qué es normal. O sea, nosotros tenemos que indagar qué es normal para esa mamá o para ese papá, ¿no? Bueno, también, bueno, hablábamos de esto, del tema de los vínculos, de la manera de acercarse o de vincularse de cada sujeto, ¿no? Para que nos podamos posicionar, digamos, dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? También, esto nos dice un poco en qué lugar está posicionado este niño en el núcleo familiar. Después vamos a lo largo que vamos avanzando en la entrevista, por supuesto que también es importante indagar sobre cuestiones específicamente neurofuncionales, o sea, neurológicas, digamos. Es decir, esto tiene que ver con las náuseas, las praxias, ¿no? Si se puede atar solo los cordones, el tema del equilibrio corporal, si se abrocha botones, si anda en bicicleta, si corre, camina, bueno, etc. ¿No? Todas estas cuestiones que son también importantes. Igual de importantes que otras, ¿no? Por eso les señalaba esta parte, ¿no? Otra de las cuestiones en que también se indaga son yo puse factores de riesgo, pero bueno, en algunas poblaciones no son de riesgo, pero bueno. Yo puse factores de riesgo porque en realidad lo que indagamos es esto. Acá me faltó prenatal, pero bueno, es cuando empezamos a indagar estas cuestiones. ¿Qué pasó durante el embarazo? ¿Qué pasó durante el parto? ¿Y qué pasó después del parto, ¿no? Todas estas cuestiones que parecen importantes. Acá donde yo les dije que es importante cuando la mamá dice, ah, bueno, no, sí, fue parto normal. Y bueno, contame a ver cuáles fueron las condiciones, ¿no? Etcétera. Bueno, también a la hora de, bueno, no, mejor eso lo explico después porque me parece que si no se van a mezclar un poco. Bueno, si en el caso de que diga que nació por cesárea, por ejemplo, es importante despejar los motivos de por qué se llegó a hacer cesárea y no parto normal, ¿no? ¿No? También si tuvo controles durante el embarazo, si tuvo alguna complicación, si tuvo incluso, por supuesto que el tema de que si hubo algún tipo de ingesta de algún producto tóxico, tabaquismo, alcoholismo, etc. ¿No? Todas estas cuestiones también son importantes indagar. Si hubo alguna situación de violencia, si se cayó, se golpeó algo durante el embarazo, etcétera, también es importante indagar sobre esta cuestión. Y bueno, por supuesto, todo lo que rodea el nacimiento de ese niño, si fue realmente normal, o hubo alguna complicación, si algunos te pueden decir, nació morado, entonces ahí te da un indicio de que pudo haber faltado oxígeno, o que no lloró, por ejemplo, también te puede dar una pauta, cosas que quizás los padres dicen, ah, bueno, no pasó nada, fue todo normal, y quizás no fue tan así, ¿no? Y acá se resalta una cuestión importante también, que es la parte de la libreta sanitaria, ¿no? Yo acá lo puse 2 veces, no sé por qué, pero bueno, no me había dado cuenta. La libreta sanitaria es lo que le da, se podría decir, como fundamento, ¿no? A lo que están diciendo. Es como son las pruebas, se podría decir, de cuál fue todo ese proceso, cómo se lo trató incluso, bueno, y todas estas cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó realmente, efectivamente, y lo que fue tratado por un profesional, ¿no? Este es el discurso, la manifestación de los padres,
pero no del profesional. Entonces, bueno, la libreta sanitaria me permite identificar estas cuestiones o cosas que quizás los papás pasaron por alto, ¿no? Bueno, después tenemos también que tenemos que indagar en la parte de las pautas madurativas, ¿no? Si está dentro de lo esperable, si se cumplió dentro de los parámetros esperables, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la incorporación de sólidos, las dificultades, por ejemplo, si tuvo dificultades en la adquisición del habla, si realizó balbuceos, todo lo que son los tiempos, digamos, las pautas madurativas, ¿no? También otra de las cuestiones importantes es el recorrido escolar, ¿no? O sea, cómo fue la historia escolar, digamos, de ese niño, cuándo empezó la escolaridad, si tuvo alguna dificultad, si alguna vez tuvo alguna queja de alguna maestra o algo que le pueda haber llamado la atención, mismo en cómo se vinculaba con sus compañeros, cómo fue ese pasaje. Generalmente algunos chicos lloran mucho, en el desapego les cuesta bastante. Bueno, todas estas cuestiones se indagan en lo que es el recorrido o la historia escolar, ¿no? Bueno, y finalmente cuando aparece a lo último de la entrevista, nosotros aparecemos la parte de las observaciones, donde en realidad son aquellos datos que quizás nos parecen importantes mencionar, o algo que observamos, digamos, a lo largo de la entrevista y nos parece importante destacar. Por ejemplo, si, no sé, nos relata toda la historia y, bueno, y en las observaciones ponemos, bueno, pero no traía libreta sanitaria, por ejemplo, por decirles algo, un ejemplo, digamos. Bueno, entonces en las observaciones se agregan estas cuestiones, ¿no? O algo que hayamos observado, que nos llamó la atención, o en determinado tema, o lo que sea. Es esto un poco. Bueno, después tenemos, yo lo que hice fue hacer, relacionar todo. Bueno, después, ahora que estoy viendo el texto, hay como una jerarquización, se podría decir, de la primera hoja, ¿no? De lo que van a ver en la entrevista, ¿no? Que son datos. Bueno, que lo pueden ver ahí bien especificado. No lo voy a nombrar por una cuestión de tiempo, ¿no? Para que no se me alargue demasiado esto. Así que bueno, aparte porque quiero pasar al práctico. Y quiero explicar a grandes rasgos un poco lo que es todo lo que son las dimensiones, ¿no? Ustedes hay un texto de puntuaciones en torno a las dimensiones de los aprendizajes, de Lucio Cerdá, que es un texto de Oscar Amaya. Bueno, ese texto está bastante claro, la verdad, a mí me gusta mucho el texto, yo les recomiendo que acudan a él para comprender un poco mejor las dimensiones, y a lo último de todo tienen un cuadro en donde les da como una aproximación o un resumen, se podría decir, de lo que se busca de cada dimensión, ¿no? Bueno, eso como recomendación. Yo les voy a decir hacia grandes rasgos, les voy a ir hablando sobre cada dimensión, ¿no? Primeramente lo que tienen que saber es que las dimensiones se formularon para poder comprender el aprendizaje de cada sujeto, ¿no? Cómo aprende cada sujeto, ¿no? Entonces, a la hora de analizar una entrevista, en realidad lo que hacemos es identificar cada una de estas dimensiones para también que nos ayude a encontrar, a comprender cómo aprende ese sujeto en particular, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? Para que tenga determinadas dificultades, para que tenga estas dificultades. Incluso cuando formulamos la hipótesis nos basamos en estas dimensiones, ¿no? En qué pasó, qué fue lo que pasó para que este niño o este adolescente o este adulto, etcétera, este sujeto tenga o para que se presente este fenómeno, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con estas dimensiones. Por un lado vamos a encontrar los dispositivos básicos de aprendizaje, ¿no? Que, bueno, van a encontrar tanto en el texto de Lucio, como en el libro de Lucio, como en el texto de Amaya,
que es todo lo que está condicionado por el genoma humano, digamos, ¿no? Es decir, también hace referencia a todas las condiciones que rodean el nacimiento, ¿no? Cómo fue la parte del nacimiento. Bueno, cuando ustedes ven esa parte en las entrevistas, tiene que ver con los dispositivos básicos. También creo yo tiene que ver con la adaptación, ¿no? Cómo se fue adaptando ese sujeto, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en el recorrido escolar también, cómo se fue adaptando, cómo fue el primer contacto, incluso también cuando pasa de la mamadera, por ejemplo, a tomar en taza, por ejemplo. A mí me parece que esto entraría dentro de lo que son los dispositivos básicos de aprendizaje. Todo lo que son las conductas reflejas, bueno, y la epigénesis, por supuesto, ¿no? Después tenemos el otro dispositivo, que es la actividad neural epigenética. Bueno, que este básicamente tiene que ver, como lo dice ya su título, ¿no? Su nombre, tiene que ver con lo epigenético, ¿no? Es decir, esta interacción que existe entre el organismo y su medio, ¿no? Que también puede modificar, digamos que, por eso yo hablaba al principio que yo les decía de que no es todo genético, sino que también la parte cuando el organismo interactúa con el medio, también hay cuestiones que se pueden modificar. Mismo por una cuestión cultural, porque si no seríamos todos iguales, estaríamos criados todos de la misma manera, y no es el caso. Bueno, es por esta cuestión epigenética. Y hace referencia a redes neuronales que se forman a partir de la interacción del sistema nervioso con su medio, con el medio ambiente. Y tiene que ver con todos los tiempos, digamos, de adquisición de pautas madurativas, como lo que especificábamos acá. Por ejemplo, bueno, hacer referencia un poco a esto. Y también a todo lo que son las nocias, las praxias, ¿no? Por un lado tenemos las nocias que son un conjunto, ¿no? Un conjunto de capacidades para el reconocimiento del propio espacio interno, del espacio externo, ¿no? Para también identificar, digamos, ciertas características de los objetos, bueno, estas cuestiones, ¿no? Y las praxias van a tener que ver con imágenes, digamos, de movimientos que me van a permitir formar movimientos más complejos, ¿no? Actos programados de movimientos intencionales y más complejos, ¿no? Estos son las nocias. Lo importante tener en cuenta en este sentido, cuando hablamos de actividad neural epigenética, es que las nocias y las praxias se constituyen simultáneamente. No es que viene una y después la otra, sino a la par, en paralelo, digamos, ¿no? Se van construyendo juntas. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y acá yo que esto no lo encuentran en el texto, pero bueno, por una cuestión de que lo vi en las pasantías, más o menos puedo identificar qué es lo que se indaga en esta cuestión, y podemos encontrar que se indaga el tema del equilibrio, los movimientos, el espacio interno y externo, si reconoce, ¿no? Estas dos cuestiones, que si se ponen a pensar, esto se relaciona con psiquismo significante también. La coordinación de los movimientos, lectura, escritura, cálculo, si se ata los cordones solo, si se viste solo, si se abotona solo, la atención, bueno, estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, las funciones cerebrales superiores, que básicamente tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, si tuvo problemas respiratorios, cómo fue el desarrollo del lenguaje también es importante. El tema de los problemas respiratorios en realidad es por una cuestión de que, por ejemplo, si tuvo alguna dificultad o tuvo que usar algún aparato específicamente, pudo haber dañado la parte articulatoria o motora, digamos, para poder hablar, necesaria para poder hablar.
Bueno, también el tema de la memoria, ¿no? Yo creo que la memoria hace más referencia a lo que es por ejemplo, para la imitación, ¿no? En un primer momento, cuando el niño empieza incluso a hablar, lo hace por imitación, imitar otros sonidos, los sonidos que escuchan, ¿no? Incluso cuando empieza a caminar, también es por imitación de determinados movimientos, mismo cuando quiere agarrar un objeto, fíjense cómo se relaciona con el desarrollo de las gnosis y las praxias, ¿no? Que todo empieza con imitación. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? La memoria se refiere más a la memoria a largo plazo, a corto plazo, se refiere a la memoria de trabajo, es decir, cómo se va desarrollando, por ejemplo, en las tareas, no solamente en las tareas escolares, sino en general, ¿no? Se utiliza no solamente en la escuela la memoria de trabajo, sino incluso cuando le decimos a nuestros hijos, bueno, anda a comprarme pan, 1 kilo de carne, y bueno, 1 kilo de carne es un lujo ahora, pero anda a comprar pollo, y no sé, y provenzal. Entonces el chico va repitiendo en su cabeza, bueno, ahí se utiliza la memoria de trabajo. En donde se implementan ciertas estrategias para poder recordar lo que tiene que ir a comprar, por ejemplo. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia, el pensamiento, los procesos cognitivos, bueno, el tema de la adaptación, bueno, etc. Esto tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, para que ustedes lo puedan encontrar en las entrevistas también. Y psiquismo significante, todo lo que tenga que ver con las cuestiones emocionales, pues hechos traumáticos que pudo haber causado cierta inhibición por parte del sujeto. Pero en el texto ustedes van a encontrar que se habla más de una acción, digamos, de dar sentido, como dar significado, ¿no? Se habla también de la sexualidad, bueno, de todo lo emocional, y la relación que existe con el sustrato neuronal, ¿no? Esto hace referencia, Lucio cuando habla de psiquismo significante, dice esto también, que es necesario que exista cierta maduración neurológica, ¿no? Para que se pueda producir también un adecuado desarrollo psíquico, ¿no? Entonces, como que los dos van de la mano, se podría decir. En este sentido. Lo importante a tener en cuenta todo lo que son las dimensiones de los aprendizajes y todo esto que les acabo de explicar sobre el dispositivo clínico. Lo que tienen que tener en cuenta es que todas estas dimensiones son las que se van a analizar en todo esta entrevista de admisión, ¿no? Y que se va a seguir, se va a seguir evaluando para poder entender la forma particular de aprendizaje que tiene cada sujeto o cada paciente que nos llega a la consulta, ¿no? Entonces, digamos que esta parte también es importante, ¿no? Y cómo se relacionan, porque no es que los dispositivos básicos van por un lado, las actividades neural epigenética por otro, las funciones cerebrales por otro y el psiquismo significante por otro. Digamos que todo va unido, todo se relaciona. Es más, podemos encontrar en una entrevista que podemos encontrar que un dato puede corresponder a 2 dimensiones, o 3, o a todas, ¿sí? Entonces, no es que, es más, incluso el tema de la práctica que hacen los profes, con el tema de las entrevistas, de identificar las dimensiones, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con que ustedes que podamos relacionar todas las dimensiones y entender que no es que el dispositivo es esto, y sí o sí tiene que ser esto, y no puede ser otra cosa, y este dato tiene que ser esto solo y no ser otra cosa, no. Sino que nos permite relacionar. Yo cuando fui a dar el final de clínica, lo que hice fue armarme un cuadro en donde iba ubicando cada tema. Y lo que me pasó fue eso, que me sirvió para darme cuenta que en realidad todos los trastornos o patologías que íbamos viendo, inclusive los temas que íbamos desarrollando a lo largo de la cursada, se entrelazaban entre las dimensiones. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? De lo que es que el descubrimiento de Lucio con respecto a estas dimensiones, ¿no? Para mí eso es maravilloso.
Así que bueno, porque también nos sirve para poder comprender al sujeto, ¿no? Y también a la familia, ¿no? Obviamente. Porque tengamos en cuenta que nosotros no trabajamos solamente con el niño, sino también con la familia, ¿no? Bueno, creo que esta parte ya creo que quedó, no sé si quedó claro, pero bueno, intenté ser lo más clara posible, tratando de no ir con el texto, ¿no? Los textos que tienen que leer y tratar de ser lo más específica posible, porque en realidad esto es un apoyo. Ustedes seguramente vieron las clases de los profes, yo soy un poroto al lado de los profes, porque son todos unos genios, así que bueno. Pero bueno, intenté explicar un poco para que, en otras palabras quizás, como para que se comprenda un poco mejor, o como yo lo entendí, digamos. Así que bueno, esto es lo que tengo para ustedes. Bueno, ahora para el que quiera el práctico me lo pide por privado porque no lo quiero publicar, porque la verdad que se hablan de cuestiones muy, sobre una entrevista de admisión, si bien no sean nombres ni nada, me parece que por una cuestión de, de pertinencia, digamos, y de no ser, y tratar de no ser imprudente, prefiero no publicarlo. Pero bueno, pero este video sí va a estar publicado, pero la clase del práctico no. Me la piden por privado y yo se las paso. No tengo problema. Si te da una duda, me pueden preguntar lo que quieran en los comentarios o mismo mandarme por privado, no tengo problema. Y de última, si hay muchas dudas, yo haré un video nuevo y bueno, y pasaré a explicar eso. Bueno, espero que les haya servido y les mando un beso.